Café con Tinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy es el día que se llamaba de la montería. O sea, el día que se comía, se reunía la familia a comer lo que quedaba de la cena de Nochebuena. Bienvenidos a Un Café con Tinelli. Y vamos a recordar hoy de aquellos tiempos que parecen tan lejanos, y sin embargo fue el otro día, donde este milagro de la televisión, que se puede en todas partes del mundo de las redes, pues empezaba a caminar con paso vacilante, pero firme hacia un futuro. Vamos a hacer la historia de la televisión, vamos a hablar de programas como San Nicolás el Peladero, que marcó un hito en la televisión, y de muchas cosas más. Así que bienvenidos a Un Café con Tinelli y que disfruten. Tómate un café conmigo, hoy pretendo ser tu amigo. Déjame entrar en tu casa, es todo lo que te pido. Un Café con Tinelli. Cuba fue de los primeros países de Latinoamérica en tener televisión. Hay un poco de confusión, hay quien que dice que si fue el primero, realmente fue el tercero, pero por días de diferencia. Brasil, México y Cuba. En Cuba, ¿qué había pasado? Bueno, ya los Mestres, sobre todo Guar Mestre, que fue el organizador de la idea, a veces ocupaba más del capital financiero. Ya estaban preparándose para la televisión desde el año 44, 46, por ahí ya estaban preparándose. Y ya ellos empiezan, ese es Guar Mestre. Ellos empiezan a prepararse y a lograr permisos para hacer un centro que Mestre pensó como si fuera Radio City en Nueva York, no físicamente, sino el contenido, la magnitud del edificio como tal. Y así construyen el edificio de Radio Centro, que fue el primer edificio con aire acondicionado central en Cuba. Fue el primer edificio en el Vedado que se le permitió que se construyera con más pisos que el ancho de la calle. Fíjense. Usted sabe, cuando hablamos del Vedado explicamos de que había una disposición que no podía haber edificios que fueran más altos que el ancho de la calle donde estaban. Porque era ¿cómo se llama? Una disposición para cuidar el entorno, la imagen del barrio, ¿no? Entonces, en este de 6.000 metros cuadrados, hicieron lo que es el teatro. Eso que ven a la izquierda es el teatro que hoy en día se llama Yara. Era el teatro Warner, o la Warner Bros. Company se lo arrendó a Mestre. Y ellos lo alquilaron para ir recuperando la inversión. Después le pusieron Radio Centro como el edificio. Y después se le puso Yara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el edificio de CMQ, ¿no?, ya se concibió pensando en la televisión. Mestre era un hombre era un hombre de negocio, era un hombre duro, sabía negociar, pero siempre tuvo una disposición muy especial hacia la gente que trabajó en CMQ. Incluso él decía, esta casa, nunca esta empresa, nunca la compañía, siempre decía esta casa. Y a los trabajadores siempre decía, en esta casa, y siempre hablaba de la casa. O sea, veía a CMQ como un hogar para todos los que trabajaban en él. Aquí están llegando los primeros camiones de control remoto. Y esta es la edificación, ahí en 23IM, de CMQ. Mira, ahí está Mestre caminando por allí por estas cosas. Él organizaba algunas cosas. Incluso hay un misterio que yo quisiera... A ver, eso es una leyenda que se ocultó muy bien. Porque había una muchacha que prometía ser una de las grandes actrices del futuro, cuyo nombre artístico era Arenita del Pilar. Y en una de las excursiones que hacía Mestre por CMQ, cuando ellos estaban levantando los pisos, cogiendo por una escalera, la muchachita pierde pie, se cae, se mató en la caída. Cosa que nunca se trató de ocultar, no sé si la prensa se enteró, si no se enteró, si soltaron un billete, no sé, porque además a Mestre no le convenía que hubiera un accidente fatal en el edificio que se estaba levantando. Entonces se ocultó la muerte de Arenita de Pilar en ese accidente cuando se cayó allí en la edificación.
Y entonces empezó la leyenda que dentro del edificio, a la altura del estudio 14 de radio o el 12 de televisión, por ahí se oía un lamento en algunas noches en la soledad de cuando no se estaba trabajando, que aquello estaba solo, oscuro y demás. Se empezó a decir que había ruidos, que había cosas como de un alma en pena. Y alguna gente que muy pocos sabían esa historia, incluso trabajadores de SMQ, dijeron que se trataba de Arenita de Pilar, que había fallecido allí, y su espíritu vagaba por SMQ. Lo cierto es que ya cuando está lista la cosa, está terminándose el edificio y demás, Gaspar Pumarejo, que había sido jefe de programación de los Mestres en una época, después Mestres no lo incluye en el grupo directivo cuando va a crear Radio Centro. Pumarejo le renuncia y prácticamente le declara la guerra a los Mestres. ¿Qué pasa con Pumarejo? Pumarejo era un hombre, era catalán de nacimiento, pero ratanado en Cuba. Yo creo que es uno de los comerciantes más hábiles de los que yo he tenido noticia en mi vida. Pumarejo era gago, era tartamudo. Sin embargo, en televisión, él lograba dominarse y presentar sin gaguear. Era la fuerza de voluntad que tenía, ¿no? Ahora, Pumarejo sí logra tener cámara, tener todo. Lo que no tenía, la edificación. Él se casa con una señora, se casa con una muchacha cuyos padres eran gente acomodada y tenían una casona enorme en Mazón y San Miguel. O sea, relativamente cerca de lo que era Radio Centro, en 23. Y entonces él se las arregla para lanzar la primera señal al aire el 24 de octubre de 1950. Vamos a ver ese. Está Carlos Prío Socarrá, que era presidente de la República, está mirando por el visor de una cámara de televisión y Pumarejo le está explicando. Cuando él hace la locución, ¿no? Lo primero que apareció en la pantalla, la primera imagen que apareció en la pantalla de la televisión en Cuba fue una cajetilla de cigarros competidora gaditana, que fue el sponsor de la transmisión del control remoto. Ese fue el primer control remoto que se hizo en Cuba. Entonces, Prío leyó dándole la bienvenida a la televisión y a la iniciativa de los empresarios. Ese fue un punto que se anotó en Pumarejo. Había dos canales, el canal 4, que era el que manejaba Pumarejo, y el canal 6, que era el que manejaban los Mestres. El 24 de octubre fue la primera transmisión. Fíjense los Drill 100. No se pierdan el detalle de los Drill 100, porque eran los trajes de drill de lino irlandés que se usaban muy de acuerdo, que estaban bien vestidos y de acuerdo al calor de la isla de Cuba. Y todo el mundo que se respetaba tenía un Drill 100. Entonces, el problema está que cuando posteriormente Mestre arranca el 18 de diciembre del propio 1950. Fueron emisiones de prueba. Pero posteriormente, en marzo de 1951, ya Mestre arranca con todo el poderío y el nivel de organización de CMQ. Ya eran otros 5 pesos. Ya era León Pamón y un mono amarrado. Pumarejo, a base de inventiva, a base de agilidad, a base de ideas, sostuvo la batalla.
Pero Mestre se había preparado muy bien. Mestre fue a ver a don Emilio Azcárraga, ¿no? Padre. Después vino Ortiz de Azcárraga, que también fue un impulsor tremendo, pero fue a ver a don Emilio y le dijo, don Emilio, yo necesito un préstamo para lanzar la televisión en Cuba, para organizarla. Yo tengo los equipos en Nueva York, ya hablé con NBC, tengo algunos equipos nuevos, la mayoría son de uso. La RCA le compraron los micrófonos 44 y 77, que son eternos todavía. Esos micrófonos funcionan. Y entonces pues lanzan la señal. A Azcárraga le dijo, yo te voy a prestar el dinero. Y le dio $300,000 en aquella época. Yo le decía a ustedes que Pumarejo hizo, a base de ideas, él fue trayendo artistas, creando programas, buscando dinero. Él tiene la iniciativa de hacer escuela de televisión y hacer Hogar Club. Hogar Club fue un fenómeno muy difícil que hubiera una señora, más o menos, que estaba dentro de una categoría de que tenía televisión en su casa, no sé qué, que no, y aún sin televisión, que no perteneciera a Hogar Club. Y ahí se pagaba una pequeña cuota. Pero como había miles y miles de mujeres, pues era un mundo de ingresos para Pumarejo. Y bueno, a punto tal que la mujer, por ejemplo, la esposa de mi papá, que era una estrella de CMQ, estaba en Hogar Club. La mujer de Mestre estaba en Hogar Club. Todo el mundo estaba en Hogar Club. Y empezó la guerra entre las dos. Empieza la guerra beneficiando ¿a quién? Al público. Porque entonces traía a Pedro Vargas y a Toña la Negra, CMQ, y entonces Unión Radio, o sea, sí, Unión Radio Televisión, traía a Lucho Gatica, traía a, ¿cómo se llama? Que la trajo de Venezuela, Blanca Rosa Gil, porque Pumarejo va a Venezuela y conoce a Blanca Rosa y dice, pues tú eres cubana. Bueno, ¿y por qué no cantas en Cuba? Y dice, no, bueno, he hecho carrera aquí, yo tengo mi familia en Cuba. Y dice, bueno, pues vámonos. Y la contrata y la trae contratada y ya Blanca Rosa Gil fue la estrella del momento también. Paco Michel, él trajo a Sarita Montiel. Fíjense ustedes cómo era la cosa de la rivalidad. CMQ tenía los dos monstruos más grandes de presupuesto que tenía la televisión cubana. Uno era el Cabaret Regalía y el otro era Jueves de Partagás. Todavía no asomaban en lontananza las campañas en contra del cigarro. Y por lo tanto, tener de patrocinadores a cigarrillo era tremendo, ¿no? Pero llega un momento en que Domingo Méndez e hijos, Mingacho Méndez, el hijo mayor de don Domingo, que era el que llevaba la compañía de Regalías del Cuño, saca una discusión con Mestre. Porque llega un momento que empieza a bajar el rating y entonces CMQ le plantea a Regalías que tiene que invertir más para poder hacer cosas más espectaculares. Y entonces Regalías dijo, yo lo pongo $1 más. Y entonces Mestre le dijo, pues bueno, el programa se caerá. Al final se fajaron. Y entonces Mestre decidieron quitarle Regalías al Cuño. Y los cigarrillos Edén, que estaban saliendo al mercado, le dicen, voy con esa inversión. Y se hace entonces el Casino de la Alegría. Y sacaron el jingle aquel, cambia, 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 cambia para Edén, Edén es tostado. El famoso trío Edén, que eran 3 mujeres preciosas que salían con bastón y chistera intrusa, ¿no? Con un cuerpazo de cara. Cuando Sarita Montiel viene, uno de los números que ella tenía pegado en La Habana era Fumando Espero. Y tenía una parte que decía, es mi fumar un Edén. Y Pumarejo le dijo, no, de ninguna manera. Porque Edén es el patrocinador de nuestro principal competidor en CMQ, que es el Casino de Alegría. Así que me le cambia la letra.
Pero ¿cómo voy a cambiar la letra? Eso se conoce así. Si tú me le cambias la letra, no puedo decir Edén. Y entonces lo cantó en Unión Radio, en escuelas de televisión, lo cantó Es mi fumar un placer. Mira hasta dónde llegaban los detalles de la competencia. Es una cosa increíble, ¿no? Mira, ese es Wilfredo Lan, ¿no? Vean el cuadro detrás que se está presentando en Unión Radio. Yo quería decir, porque el problema es también, no quería que pasara esto sin hablar un poco de los programas humorísticos de la televisión cubana de aquella época. Hay grandes como Garrido Piñero, como Pototo y Filomeno, Leopoldo Fernández y Aníbal Nevar. Ah, mira, tenemos acá que Pototo y Filomeno, o sea, Leopoldo y Aníbal, grabaron ese disco con la Orquesta Melodía del 40. Y fue un trancazo que dieron. Ahí está la famosa Carta Mamita, Yo Pico un Pan. Bueno, todas fueron un éxito tremendo en la radio. Ese es Trompo Loco, ese es Edwin Fernández. Fue uno de los payasos más populares en Cuba, un excelente actor. Eso era en el estudio de Foxa. Porque hay que decir una cosa también, independientemente que los estudios de CMQ Televisión fueron los más modernos de su época, posteriormente cuando se hace el Foxa, los mestres tenían interés en ese monstruo que fue el primer edificio, el primer rascacielos de hormigón armado que hubo en Cuba. Y yo creo que uno de los primeros del mundo, segundo del mundo, algo así. Y entonces ellos hicieron en los sótanos del Foxa los estudios de televisión más modernos de América Latina. El estudio creo que era el 14, 15, no. 17 y 18 y 19 del Foxa. Entonces ese estudio del Foxa tenía hasta una piscina que se levantaba el piso para hacer escenas de agua, del mar, de un náufrago o batallas con barcos más a escala. Coño, como tú vas a estar aquí, venga, dame un abrazo por lo menos, ¿no? Coño. Gracias, macho. Tú bien sabes de lo que estoy hablando porque tú... El 17 y el 19. Ramoncito de no. Era por las calles. Por las calles, el 17 y el 19. Oye, salud. Bueno, bueno, tener el placer, Ramón. Sí sabe la historia también. Él nació allí. Ya tiene como 4 generaciones de excelentes actores, músicos, cantantes, de todo. Mira, Pan Magicaña empezó el 19 de octubre de 1962. Es después del Fenómeno. Es el programa que más tiempo ha durado en el aire. Salió al aire el 19 de octubre de 1962 con el siguiente elenco. El dúo Los Compadres. Inocente Iñaga y Riquiero de Cienfuegos. Justo Vega y Adolfo Afonso con el conjunto Pan Magicaña de Miguel Ojeda. Ramón Veloz con Coralia Fernández. Todo un símbolo de amor a la música campesina. Había programa para todo el mundo. Estaba Melodías de ayer y de hoy, que venía de atrás, que lo dirigía Mauri Pérez. Estaba Cuatro Voces en el Cuatro, que era un programa dedicado a los cuartetos. Después vino Nuestra América, que dirigía Jesús el Loro, le decía. Era el director, estaba Álbum de Cuba. Es un programa exquisito. Estaba, bueno, el Casino de la Alegría se convirtió en el Círculo de la Alegría con toda la muela. Y después se hizo La Hora del Cañonazo, juntos a las 9. Todas esas cosas fueron ocupando los lugares estelares a través del tiempo, ¿no? Ya no fue igual en presupuesto, ya no fue igual en la cosa efectiva que tenía. Y lamentablemente en la Filmoteca, que está en donde estaba la funeraria Caballero, quitaron la funeraria de la Rampa, entonces ahí eso pasó al ICRT y ahí estaban los archivos. Muchas personas, empresarios importantes de distintas partes del mundo, fueron a CMQ a pedir el permiso de que les dieran todos los kinescopios, todos los roches que tenían, para digitalizarlos. Y se los daban a Cuba con tal de que lo dejaran y pagaban encima para poder tener ese material
porque Cuba, al ser una de las pioneras de la televisión en América Latina y una de las principales teleemisoras del mundo, pues tenía tesoro. Lo único que se conservaba ahí eran los discursos políticos, del que te conté, y mucho material se había echado a perder, estaba partido, estaba mal guardado, la humedad los había destrozado, estaban las pilas de tirar al suelo, y para colmo de males, cuando el cambio de tecnología de Umatic, de la cinta de 2 pulgadas Umatic y de Umatic a Betacam, un día yo vi salir un camión del ICRT cargado de casetes, y digo, ¿eso qué es? Dice, no, eso es para votarlo. Digo, ¿cómo para votarlo? Ahí está la historia de todos estos años, de todos los artistas que pasaron por aquí en estos años, ¿cómo van a votar eso? Bueno, pues subía la dirección y todo, pero los quemaron. Y borraron un pedazo de la historia artística de Cuba por el hecho, esa obsesión de poner gente que se supone que sea leal a una causa, que al final terminan tronados y terminan haciendo barbaridades, y realmente no son gente que sea capaz de valorar una huella cultural de tanta importancia como fue la televisión en Cuba. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido, pero ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Beatriz llegó a Cuba. Llegó el salve. Oye, niña, como trae cosas a Cuba. Caballero, llegó a Cuba. Esa es la agencia de Miami, bro. Esa gente tiene los mejores precios. Esa gente no infla. Elena, la Cuba está muy buena. Sí o sí. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Estamos de vuelta en Un Café con Pinelli. Agamenón. Agamenón. Ay, qué fina es ella. Parece de allá. Agamenón. Oye, qué famoso se hizo eso en Cuba. Yo me acuerdo, para empezar, desde que, como dice mi prima Sol, desde que sonó el teléfono, yo llamo a mi papá, ¿no? Para hablar con él.
y le digo, ¿qué estás haciendo? Y dice, nada, voy a hacer un programa de televisión como actor. Digo, como actor, no como animador. Y dice, sí, como actor. Es un personaje muy interesante. Un personaje, esto fue en noviembre de 1963. Digo, ay, qué bueno que vas a actuar, no sé, papá, y quedó así. Y ahí salió al aire un programa que se llamaba Ritmos de Cuba. El guionista del programa era José Carballido Rey. Carballido, que era un gran libretista, humorista, todo. Y el director del programa, el ponchador de las cámaras y todas esas cosas, que era Joaquín Melgarejo Condal. ¿Se acuerdan que decía Joaquín M. Condal? La M era de Melgarejo. Ahí está, mire, Carballido Rey a la izquierda, Quique Santiesteban, Pedrito de la Oce, que hacía el personaje de Gabriel en Juventud Rebelde, María de los Ángeles Santana y mi papá, eso es en Casa María. Y vivía en ese momento ahí en la calle D, creo, era, ¿no? D o E, en el Venado, y entre 17 y 19 por ahí, casi esquina. De 15 y 17, algo así. Entonces fue un día que se reunieron para hacer un reportaje, una cosa ahí con Pedrito, en ¿Qué hay de nuevo? Aquella sección, el pobre que luchaba tanto por tener informado a la gente de lo que pasaba en el mundo de la farándula, ¿no? Y yo decía que se le puso Ritmo de Cuba, porque era un programa eminentemente musical que sale de la idea del éxito maravilloso de la Guantanamera, que había triunfado. Yo les hice el cuento que, bueno, Héctor Angulo le llevó a un campamento de verano en Nueva York y ahí fue donde Pete Seeger oyó el arreglo de Julián Orbón con los versos de Martí aplicados a la Guantanamera, y entonces Pete Seeger la montó. No sé dónde salió la turca que la cantaban los mambis en la Marigua, porque no es cierto, y entonces le dio la vuelta al mundo. Entonces, como tenía un éxito tremendo, ponen a la orquesta de Cheverén Puig, y era una figura asidua Joséito Fernández. Pero también invitaban a Paulina Álvarez, invitaba a Barbarito Diez. Entonces toda esa gente se hizo, pero tuvo la idea, Carballido, de escribir un sketch, o sea, un acto en el programa musical. Tanto gustó, además estaba como no, ¿cómo decir? No se pagaba destajo, había sueldos fijos de los actores. Ese Carballido cuando tenía como 9 años, después ya cuando hizo San Nicolás de Pereno estaba más viejo todavía. Entonces, hubo una cosa que llamó mucho la atención, que había una serie de actores maravillosos actores, de una gran estatura artística todo, que estaban dándose ese cabezazo. No había programación para ellos. Muchos de ellos ya no les gustaba hacer cabaret, era gente más de teatro, más de televisión, más de radio. Y aunque después hicieron cabaret. Pero gustaba tanto que la gente se volvía loca por ver el sketch. Y Carballido se dio cuenta, hombre, con tantos años tomando el pulso del público desde su libreto, y entonces propuso hacer un programa humorístico con alguna música, al revés. En vez de ser un programa musical con algún sketch, se convirtió en un programa humorístico con alguna música. Y ahí empezó a crearse San Nicolás del Peladero, que la situación le permitía una especie de licencia dentro de la política de Cuba, de que lo que no está prohibido, sencillamente no está autorizado. Todo tiene penalidad por hacerse. Y entonces cuando ya ellos llegan a tipificar a los personajes de la época, encuentran una aceptación del público tremenda, y al ICR llegó la noticia de que al dictador le encantaba San Nicolás de Peladero. Porque como era una burla del periodo anterior, que había dejado atrás, pues bueno, y eso santificó el programa. Unido a una tremenda calidad, ahí está Enrique Santiesteban, que era el alcalde Plutarco Tuero, la alcaldesa Remigia y el mayordomo Agamenón, que hacía Fran Almeida,
que no era, estaba estudiando actuación o algo así, pero lo que él había estudiado era canto lírico, era un tenor, creo que tenor dramático. Él era tenor de ópera. Y lo llamaron para eso, como es tan estirado y tiene ese tipo, ¿no?, de los ojos claros y eso, pues Agamenón se hizo una figura de la noche a la mañana con la llamada de Remigia, que era genial, sencillamente, ¿no? Era una cosa, o sea, lo que es el argumento del programa era la vida en un pueblito imaginario, imaginado por San Nicolás, basado en muchas cosas de la era republicana. Partido Liberal, Partido Conservador. Era un político tramposo, el alcalde, barañero, y además de eso, era un tipo que siempre tenía algún recurso para tumbar dinero. Y cuando había elecciones, él siempre salía reelecto, de una manera o de otra, ¿no? Ahí está el viejo con Quique. Papá hacía el personaje. Dice papá que él había conocido dos periodistas. Uno era de Puerto Padre y el otro no sé si era de Santa Clara. No me acuerdo. Bueno, honestamente. Que eran así. Eran rimbombantes y utilizaban, tratando de buscar la palabra que nadie conociera. Si alguno de ustedes alguna vez tiene paciencia para buscar los escritos de Mario Cuchilán Sol, que era un hombre brillante, pero él se complacía en escribir artículos que el que lo estaba leyendo no le quedaba más remedio que coger un diccionario. Los personajes que se hacían se fueron dividiendo y cada uno fue cogiendo un peso protagónico, una intensidad según el desarrollo del programa. Había, el alcalde. Vamos después a ir a desglosar la carrera de cada uno de ellos. Estaba la alcaldesa, el mayordomo, que ya hablamos de ello. La hija del matrimonio del alcalde con la alcaldesa, que era Mariana Ramírez Corría. Estaba el cronista social del pueblo, director del periódico El Imparcial, que era un tipo que también estaba a la vida para tumbar dinero de todos lados, de los conservadores, de los liberales, del gobierno, de donde fuera, que era Éufrates del Valle. Entonces estaba, Arredondo hacía varios personajes. Hacía el doctor Chapotín, que lo había creado como en el año 37 en una comedia, una cosa así. Hacía Cheomananga, el guapo. Y hacía el doctor Chapotín, Cheomananga. Y hacía otro más, no me acuerdo cuál era. Bueno, él tenía muchos personajes, porque también, ahí está caracterizado el de Cheomananga con el cuchillo en la cintura. Nunca le daba una puñalada a nadie. Y entonces también estaba otros actores. Trabajaba Natalia Herrera también, que era la mujer de Cheomananga, la única que le entraba galleta en el pueblo, con su fama guapo y eso, la mulata lo sonaba. Estaba Carlos Montezuma, que hacía el papel de Ñico Rutina, un papel que había hecho antes en un programa. Yo creo que la primera vez que él hizo ese papel fue en Cabaret Regalía o en Ellos Dos y alguien más. Y una frase que se hizo famosa en Cuba, porque él era el guataca de un político, de un senador, y el senador iba fumando un tabaco y él decía: la ceniza, senador, para que le echara la ceniza en la mano, no se molestara a buscar un cenicero ni nada de eso. Entonces ese papel de Ñico Rutina, que también era sobrino de la alcaldesa y era un vividor, un estafador. La alcaldesa era María González, Éufrates del Valle, Germán Pinal y mi papá. Ahí está Juan Carlos Romero, que hacía el papel del boticario español. Estaba Aurorita Más Nuevo, haciendo la esposa de sargento Lecibia, que era jefe del tercio táctico, lo hacía Mario Limonta, su esposo en la vida real también. Estaba Montelongo Cañón, que era el eterno rival del alcalde, que lo hizo hasta que falleció Agustín Campo, y después vino otro político que le llamaban en la trama Panchón Majagua, que lo hacía Carlos Paulín. Estaba Leonel Valdés, el padre de Alexis Valdés, que hacía el jefe de la policía.
Muchos recordarán que tenía una cría de porquito, siempre estaba buscando sancocho en la Flor del Asia, en el restaurante para eso. Estaba, mira, 305-728-4860, si me olvidan un personaje, por favor, llamen. Estaba un actor que el nombre que utilizaba era el Sobrín, que era el sobrino del boticario acabado de llegar de España, el gallego cerrado con boina y eso y alpargata. La Flor del Asia se llamaba primero la Fonda del Pueblo, el restaurante, que se usaba mucho ese set, que era del chino Jacobito. Había muchos extras y gente que hacía pequeños papeles, por ejemplo, Mamito, que fue muy famoso aquí y trabajó en San Nicolás de Peladero, como esta también. Estaba después, bueno, Juan Carlos Romero fue dueño de la Flor de Galicia, le cambiaron el nombre, le pusieron que el gallego era el dueño del restaurante. Había un personaje que era Simplicio, que era el viejo Carlos Más. Ya Carlos Más había hecho un personaje similar, que el Carballido inteligentemente lo resucita en Ñico Rutina y el personaje de Cesante, pero le pone Simplicio, no es Cesante. Que el alcalde tenía mucho interés en él porque demostraba que se podía vivir en San Nicolás de Pedro sin un trabajo, sin un trabajo y sin comer tampoco. Había un matón que trabajaba también con, no se acuerda, un tipo que siempre hacía de fuerte y envejeció haciendo papeles de fuerte. Se llamaba Pedro Bascot y era el matón que cuidaba las espaldas del político del conservador, que era Pachón Majagua, ¿no? O Montelongo Cañón, ¿no? Hay una escena muy famosa porque estaba Ángel Toraño, que hacía un juez borrachín que era muy simpático. Todos los problemas del pueblo que se iban a dirimir a la corte, pues entonces había un juez que era Ángel Toraño, siempre borracho. Y entonces llegaron un día porque Maraña, ¿no? De García Pedro Bascot, Cheo Malanga le había clavado un cuchillo en la espalda, en una bronca. Y entonces lo acusaba de que le había una puñalada trapera, ¿no? No, Maraña no hacía el Prieto, el que hizo también el ¿cómo se llamaba? Bolondrón. Ajá, ¿no? Bueno, ahí en ese momento el juez falló porque le dijo, ¿usted tiene permiso de portar armas? Dice, no, yo corrí una cuadra con el cuchillo clavado en la espalda. Dice, pues bueno, por andar portando armas sin permiso, va 30 días preso. Y así eran las soluciones que le daba en la imaginación de Carballido, ¿no? Vamos a poner un pedacito para que se recuerde más las cosas. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué? Se está muriendo, ¿no? No, señora, no. ¿Qué pasa? Pero le falta poco, ¿sabes? No le haga caso a la tiñosa esa, yo. ¿Pero qué te pasa, hijo? El impacto ha sido muy fuerte, señora. El golpe ha sido muy fuerte. ¿Verdad? Oiga, ya el alcalde no es nada de nada. No. Oiga, no, ya no es alcalde en este pueblo. No me digas eso, Cosa chico. más grande, caballo. Así que ya no eres alcalde. Ñico Rutina ¿Qué pasó? se apoderó de la alcaldía con un golpe de Estado. Sí, señor. El honorable señor don Ñico Rutina pernocte en este habitáculo. Todo este habitáculo. Busco donde uno está. Sí, señor. Pues creo que todo esté correcto. ¿Me sigue? Sí, señor, le sigo, pero lo que me preocupa un poco es que se ha formado esta rebambaramba para que usted siga siendo el jefe de la policía. ¿Oye eso, Mandar? Sí, jefe. ¿Y la pregunta? Sí. Calcajéate. Sí, jefe. Oiga, es un gorrión con toferina. Quiero informarle, ciudadano español de España. Sí, señor, de España, natural de España. Quiero informarle que el señor legítimo alcalde, el honorable señor don Ñico Rutina, ha tenido a bien rectificarme en mi cargo de jefe de la policía de San Nicolás Peladero. Rectificar, está bien dicho esa palabra, tío. Ra. Sí. Mira, esa es Marianita Morejón, trabajando ahí como actriz. Marianita, por decir, cantaba más lindo y era presentadora también. Todos esos personajes siempre había, lo que dijo del gorrión con toferina no estaba en el libreto. Porque ahí yo me acuerdo que yo iba y me colaba en los ensayos para ver las morcillas.
Y todo el mundo, o sea, la morcilla se hacía en teatro antiguo, después se llamó bocadillo. El bocadillo o la morcilla es lo que inventan los actores que no estaban en el libreto. Esto lo inventan. Yo me acuerdo que Armando Bianchi, que también trabajó en San Nicolás de Peladero, siempre estaba inventando morcilla. Tenía mucha agilidad para eso. Y bueno, todos. El viejo mío, Arredondo, siempre se metía con papá. Y papá siempre le echaba también, pero cosas fuera del libreto, pero entre ellos, ¿no? Y entonces cuando Arredondo llegaba, se le quedaba mirando al viejo y decía, mi querido iguana. Y le inventaba todos los nombres y todas esas cosas, ¿no? Yo me divertía muchísimo con todo ello. Era gente con tanto oficio y con tanta calidad que era una delicia lo que pasaba detrás de las cámaras, ¿no? Y yo siempre estaba colado ahí viendo aquello, ¿no? Y había otra, bueno, Santi Esteban. Santi Esteban era para mí, uno de los mejores actores que yo conocí en mi vida. Enrique hacía cualquier cosa. Y todo lo hacía bien. Él era de Manzanillo. Trabajó en cine, hizo cosas brillantes, Las 12 sillas, Los sobrevivientes. Una película que se llamaba Zadnik Yezgolov, que era, no sé si es Jinete sin cabeza, ¿no? Porque la hizo en Rusia, ¿no? Él empezó a trabajar como músico. Él era batería, tocaba drum. Tocó con la Orquesta Hermanos Palaos, con varias personas, ¿no? Ahí empezó ya a frecuentar, una vez le dieron un chance en un programa de radio que era muy joven, y entonces hizo el papel de Tarzanito, Las aventuras de Tarzán en radio. Y así fue que él empezó, en 1936. Era radiodifusión Ochía, una que ahí fue donde él empieza como locutor, y cuando faltaba un día un actor de reparto, le dieron el papel. Ya, cuando hace Tarzanito, ya es cuando él entra en CMQ. En 1937, cuando el apogeo de CMQ que se pone en los primeros lugares de rating, gracias a la Corte Suprema del Arte. Y bueno, hizo una tremenda carrera. Era un personaje tremendo. Todos los papeles que él hizo, trabajó en policíaco, trabajó en cómico, trabajó en romántico, fue animador. Yo recuerdo que él era, ¿cómo se llama eso? Era el presentador de Juego de Partagás. Yo no me acuerdo si él fumaba, creo que fumaba suave, porque el viejo también tuvo un tiempo ahí y salía fumando Partagás, el cigarro que gustaba, y lo que fumaba era Lucky Strike. El viejo nunca fumó un cigarro negro. En El derecho de nacer fue una cosa tremenda, porque él hacía el papel de ¿cuál hacía? De José Luis Armentero, ¿no? Que era el hombre que ayuda a Albertico Limonta, que era como un padre espiritual, ¿no? El de Albertico Limonta. Tuvo 50,63% en el rating, que es que es la medida que se usa para ver la audiencia, y está entre los récords mundiales de la época. Una cosa impresionante. Después hizo un programa como de consejos, ¿cómo decir? Un programa muy coloquial, que él hacía un papel, que lo que tú decías, ahora le va a dar un consejo el mundano. Tienen que acordarse, llame si alguien se acuerda de eso. Y él decía, bebe de mi copa pequeña, con la voz que ponía él, bebe de mi copa pequeña. Él era mundano. A ver, escribió Oberta Medero, diciendo que Chiquitica Rubalcaba era Rosario Carmona. Efectivamente, muchas gracias. Me preguntaba por Agustín Campos. Déjame decir una cosa. Agustín fue un actor con una presencia desde la década de 1940 en todas las cosas de la radio. Pero hizo una cantidad de teatro tremendo. Después hizo teatro en radio. Después fue actor de carácter en televisión. Ese era otro que actuaba de cualquier cosa. Un tremendo actor con una memoria para los libretos tremenda. Y entonces él hizo donde él empieza a subir de verdad. Es en un programa que se hacía por televisión. Él hacía un personaje que se llamaba, alguna persona mayor tiene que acordarse de esto. Él hacía un personaje que se llamaba Romualdo Pinzón.
y puso de moda una frase en el público que él decía, ¿quiere que te haga un cake? Y ese personaje que te preguntaba por el cake se hizo famoso, Agustín Campos. Humberto Urquiola, que quiere ver a la alcaldesa cuando llamaba a Agamenón. Que eso fue una cosa sensacional. Eso. Yo no sé si ella será gitana o pitoniza, pero se las lleva todas. Él va a saber quién soy yo en estos momentos. Él va a saber quién soy yo. Agamenón. ¡Ay, qué fina es ella! Parece de allá. ¡Agamenón! Yo me acuerdo, María José de Santana. Yo creo que ha sido una de las actrices all around más completa que yo he conocido en mi vida. Y buena en todo lo que hacía. María Los Ángeles había nacido en 1914 y empezó a estudiar música, ¿no? Después trabaja en teatro, trabaja en cine, sucedió en La Habana, la película de 1924, la segunda creo que fue que se hizo. Y trabajaba ya en Teatro Martí y eso con las grandes figuras. Ella cantaba, tenía un cuerpazo espectacular. Una mujer que era famosa por su cuerpo. Y entonces ella llegó un momento en que el maestro Lecuona estaba estudiando canto, el maestro Lecuona la vio y la incorporó. Y empezó a trabajar. Trabajó en Romance de Palmar también. Hacía mil cosas. Y entonces un empresario español la ve cantando en una canción de Lecuona que se llamaba Te vas Juventud, que fue ella la que la estrenó. Lecuona la hizo para ella, salió de gira con el maestro Lecuona. Y fue a México también con Eliseo Grenet. Y ya empezó a distinguirse. Cuando estaba ella trabajando en el Teatro Martí, llegó un empresario español. La vio y se fascinó con María Los Ángeles. La contrató por una revista en Madrid, ¿no? Y cuando ya ella debuta en Madrid, estuvo 3 años en escena con la primera obra y después se quedó más tiempo. En 1950, la Santana debutó en Madrid, que liquidó El Incidente. Una revista que se llamaba Tentación, que ella salía con en trusa, con su tocado de pluma y eso, y con aquella gracia tan cubana. Después la gente la vio ya hecha una persona mayor trabajando, pero fue una vedette de alta categoría y te digo, con un cuerpo de alquilar balcones. Fue un éxito rotundo en España. Ya entre 1951 y 1954 fue la primera temporada. Después hizo otro de 1955 a 1958. María era una mujer muy seria, sobre todo por su trabajo. Era un profesional hasta la exageración. Pues bueno, Enrique Arredondo era un tremendo actor que incluso era un hombre muy inteligente, porque además de eso él empieza como negrito en el teatro vernáculo. Uno de los grandes negritos cubanos. Y además de eso, ya después tantos años, Fabiola, su esposa, sus hijos, toda la familia están dedicados al negocio del espectáculo y la comunicación en televisión y radio. Y entonces Enrique, cuando llega ya a la televisión, que hace Casos y Cosas de Casa con el personaje de Bernabé, con todas esas cosas que decía, bueno, sí, cuando hacía de guapo, y no puede ser, y todas esas cosas, fue pegando de una manera tal. Yo tuve el placer de compartir con él allá ese Cheo Malanga. Era un tipo muy ocurrente, muy simpático. Yo me reía mucho con Enrique. Además no descansaba, él siempre estaba para paso. Le encantaba jugar dominó. Esa era su pasión, ¿no?
También el otro que estaba era mi papá, Germán Pinelli. El único cubano de los 5 hermanos que habían nacido en Asturias, los 4 primeros, y él viene con mi abuela en Estado y nace en La Habana. Y empezó desde 1900... vamos a ver ese pedacito. Cuando dice que sí es sí, a morir. Sí, Aténgase a las consecuencias. No, me atengo a lo que sea. Digo sí, sí. ¿Y a qué viene la amenaza esa? Quiero comunicarle ¿Qué quiere comunicar? que el sargento Arencibia se ha levantado en armas contra Ñico Rutina. Qué bueno que lo encuentro. No, déjate de protocolo conmigo y achanta ahí, ¿qué pasa? Ay, gracias, Nico, es el respeto. Sí, mi vida, yo no sé cómo te sientes, ¿está bien? Bien, mi amor. Sí, se ve que estás bien, sí. Nico. Ese Ñico con Natalia Herrera, que era una maravilla. Simpática. Los cuentos de Natalia son de que eran balcones. Era una gente acostumbrada al teatro, gente acostumbrada al bocadillo, a la improvisación, a las cosas que nada los cogía de sorpresa y a venir de vuelta de todo. Pero Piquete de San Nicolás del Peradero, vaya, mi papá, dice, yo creo que él se basaba en 2 periodistas que él había conocido del interior, de ciudades del interior, que eran gente que se querían distinguir del ambiente pueblerino con un lenguaje rebuscado y dando un jamón de cultura. Y entonces, muchas veces, Carballido incluso en los libretos le ponía cosas que no, sin texto. Germán habla de esto. Y entonces el viejo inventaba todo lo demás. Yo creo que ahí se reunió, ¿no? Porque mira, ahí estaba además Eloísa Álvarez, que trabajó allí en varias ocasiones. Ya hablamos de Carlos Más, Isidro Barredo, Rubén Darío Escalante, que salió ahorita ahí también. Sí, Carlos Motosella ya lo dije también, Fran Almeida y Marianita Morejón, que salió ahorita. Eloísa era una actriz maravillosa. Esos personajes de Guajira que hacía Eloísa, Ave María Purísima. Entonces nadie lo ha hecho igual. Esa pareja de Reinaldo Miravalle y Eloísa Paredes era de alquilar balcones. Una cosa tremenda, ¿no? Tenemos que ir a comerciales, ¿no? Bueno, con su permiso, venimos enseguida. Está bien. Beatriz llegó a Cuba. Llegó el salve. Oye, niña, como trae cosas a Cuba. Caballero, llegó a Cuba. Esa es la agencia de Miami, bro. Esa gente tiene los mejores precios. Esa gente no infla. Elena, la Cuba está muy buena. Sí o sí. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va.
Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Estamos de vuelta en Un Café con Pinel. San Nicolás de Peradero estuvo 20 años en el aire. Empezó un 19 de diciembre de 1963, o el 19 de diciembre de 1963, y terminó el 23 de diciembre de 1983. Fíjense, el 26 de diciembre, ¿no? 26 de diciembre. Fíjense, estuvo 20 años en pantalla. Y 36 años más tarde, todavía cuando hablamos de él, se emociona la gente recordando aquello. Los jóvenes me imagino que tendrán un anhelo, ojalá eso se hubiera podido conservar mejor, porque realmente fue tan meritoria la labor de todos, de todo ese equipo maravilloso. En YouTube hay algunos programas de eso que pueden dar una idea, son los mismos. Pero yo creo que todos los televidentes, todos los cubanos que admiramos a todos esos grandes actores, tenemos que estarles agradecidos de que hayan hecho una joya. Además, con tan escasos recursos y con tan bajo salario. Así que gloria a todos ellos. Porque realmente fueron como una familia que uno siente en el corazón y se emociona todavía cuando los ve. Esperamos que este recorrido por la historia de la televisión haya sido del agrado de ustedes. Yo pienso que esos artistas que han salido aquí, que hemos visto, son gente a la que le debemos cariño, recuerdo, homenaje, porque nos hicieron reír, llorar, emocionarnos, disfrutar. Y ojalá que esta televisión de hoy, que está empezando en un medio distinto, que les permite llegar a ustedes y permite esta interacción tan poderosa, que va a ser la televisión ya definitiva, la que se va a quedar. Este es el futuro de la televisión en el mundo. Pues esperamos que este programa haya sido de su agrado. Un abrazo de todo corazón y muchas gracias. Mañana nos vemos. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Para viajar a Cuba, somos la mejor agencia. Somos Bacuba. Es que Bacuba, como siempre, pensando en el cliente. Somos la experiencia. Los mejores precios para mi gente. Que no te quepa duda. Para viajar a Cuba, somos la mejor agencia. Somos Bacuba. Bacuba. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta, que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay!
Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer